Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos cumpliendo nuestra cita con el Señor primeramente, luego con ustedes, enseñando y predicando la palabra del Señor. Como les hablé hace algún tiempo, vamos a hablar acerca de nuestro Dios extraordinario. No es un Dios lejano en el cielo, ajeno a nosotros, no, es un Dios grande, es un Dios bueno, no es nuestro muchacho de servicio para estarle mandando y ordenando que haga cosas por nosotros, pero Él como buen Padre está listo si nosotros caminamos en la palabra, si nosotros caminamos en amor, si nosotros caminamos en su voluntad, está listo para hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestras vidas. Y como vamos a hablar de nuestro Dios extraordinario, quiero hablar de algunas características y de algunos nombres de nuestro Dios. No nos confundamos con la serie de los Yo Soy de Jesús, vamos a hablar de otra cosa completamente diferente, pero vamos a hablar acerca de manifestaciones que Dios tuvo en la antigüedad con su pueblo, pero que también quiere tener para nosotros hoy. Manifestaciones de sus nombres y de sus características, de las características de nuestro Dios. Y la primera característica de la que quiero hablar es Jehová Jireh. Jehová Jireh. Nuestro Dios extraordinario, uno de sus nombres y de sus características, Jehová Jireh. Y el significado real de esta palabra para nuestro idioma es el Señor proveerá. El Señor proveerá. Entonces, ¿dónde se da? Se da en la vida de Abraham. Abraham inicialmente era un hombre de una región pagana. Dios lo escoge como el futuro padre de naciones, lo llama a dejar su descendencia, él la deja. Y durante 100 años en su peregrinar, Dios le ha prometido que por medio de él saldrán reinos y naciones. Y él le dice al Señor, Señor, yo no tengo hijo. Finalmente a los 100 años, el Señor cumple su promesa, le da un hijo. Su hijo ya es grande, su hijo tiene como 14, 15 años más o menos debe tener. Cuando el Señor se aparece y le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Así que Abraham madruga el día siguiente, muy temprano, alista su asno, alista la madera, alista el muchacho y se van rumbo al camino. Llegan finalmente al monte, sube al monte, Abraham está en el monte, amarra al muchacho. Todo eso ya lo vimos en otras enseñanzas, pero quiero hablar de algo en particular de esta historia y de la manifestación de Jehová Jireh. Y es que cuando Abraham tiene al niño listo para matarlo, listo para sacrificarlo y para ofrecérselo al Señor, el ángel del Señor se aparece y le dice a Abraham, no lo hagas, porque ya conozco tu corazón, ya conozco que no me has negado a tu hijo único, ya conozco que eres obediente, ya conozco tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y tu corazón está conmigo, dice el Señor. Entonces dice que Abraham miró detrás de él, aquí es donde empieza nuestra historia. Abraham miró detrás de él y detrás de él había un carnero enredado en los cuernos. Entonces Abraham coge el carnero, efectivamente lo sube al altar, lo sacrifica, corta su cuello, la sangre del animalito se derrama, se lo ofrece al Señor. Y luego cuando Abraham se va a ir, mire lo que dice. Entonces, en versículo 13, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y escuche esto. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Cuál es el todo de este mensaje de lo que quiero hablarles? ¿Cuál es el todo? Miren, cuando Abraham llega con su hijo y ve a lo lejos, él ve varios montes. Él ve varios montes. Pero él ya tenía un monte específico en donde el Señor se iba a manifestar. Ahora el Señor le dice, cuando lo llama y le dice, sacrifícame a tu hijo, le dice, en uno de los montes que yo te diré. Todos necesitamos a Jesucristo que se manifieste en nuestras vidas. Todos necesitamos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Pero ¿sabe qué pasa con muchos cristianos? ¿Sabe qué pasa? Que están en el monte equivocado. Que el Señor los está esperando en un monte y ellos están en otro. El Señor le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo en uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se aseguró de estar en el monte correcto cuando iba a ofrecer su hijo. ¿Por qué? Porque es en ese monte correcto donde el Señor se iba a dar a conocer a Abraham. ¿Cómo? Como el proveedor. Era en ese monte correcto donde estaba el carnero que Abraham necesitaba. Era en ese monte correcto donde estaba el Señor listo para decirle, ya conozco tu corazón y ya conozco que andas correctamente. ¿Por qué muchos cristianos están frustrados hoy en día?
¿Por qué muchos cristianos no reciben respuestas de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no escuchan la voz de Dios? ¿Y por qué Jehová Jireh no se manifiesta en sus vidas? Infortunadamente están en el monte incorrecto. Tal vez están en el monte del pecado. Están jugando con inmoralidad, están jugando con fornicación, están jugando con adulterio, están jugando con mentiras, con chismes, están jugando con pornografía tal vez, están jugando con cosas ilícitas, están jugando con envidia, tal vez están en el monte del resentimiento, tal vez están en el monte de la amargura, tal vez están en el monte del odio por diferentes situaciones que han pasado en la vida. Y entonces al no estar en el monte correcto, Jehová Jireh no se puede manifestar. ¿A dónde voy yo con esta corta enseñanza y reflexión para hoy? Que si necesitamos, que si queremos, que si deseamos desde nuestro corazón que Jehová Jireh, que el Señor proveerá, se manifieste en nuestras vidas, necesitamos asegurarnos de estar en el monte correcto. Eso fue lo que le dio la victoria a Abraham. Eso fue lo que permitió que Abraham viera al Señor manifestarse y viera su mano poderosa actuar en él. Ahora, a mí me encanta de la historia de Abraham, muchas cosas me gustan, pero dice la historia de cuando él llegó al monte ya para subirlo, él le dijo a sus criados y a la gente que iba con él, les dijo, espérenme aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Eso es fe. Y eso solo lo puede tener alguien que está caminando en línea con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él decía, ya el Señor me dijo que sacrifique a mi hijo y yo lo voy a sacrificar. Yo no sé qué hará Dios después. Yo no sé si lo resucitará. Yo no sé si me dará otro nuevo. Yo no sé qué irá a pasar. Pero él no estaba mintiendo. Él estaba diciendo en un acto de fe a sus siervos, nosotros, el muchacho y yo, iremos. Él no dijo, iremos, adoraremos y uno de los dos irá y el otro volverá. No, no, iremos, adoraremos y volveremos. Y lo que le dio la victoria a Abraham fue esa, fue que él estaba en el monte correcto. Necesitamos tal vez pensar y hacer un estudio personalizado de nuestro interior si estamos en el monte correcto o no. Porque si no estamos en el monte correcto va a ser muy difícil escuchar la voz de Dios. Ahora, el Señor es muy claro con sus directrices. El Señor fue muy claro, ve al monte que yo te diré, ahí yo me encontraré contigo, ahí yo estaré. ¿Quieres ver la mano del Señor en tu vida? ¿Quieres que el Señor se manifieste y arregle situaciones complicadas y difíciles en tu vida? Asegúrate de estar en el monte correcto, porque es solamente en ese monte donde vas a ver la mano de Dios. Es solamente en ese monte donde el Señor se va a glorificar y donde el Señor va a hablar contigo y donde el Señor cara a cara te va a dar instrucciones. Y ahí el Señor le da instrucciones a Abraham y le dice, por cuanto esto hiciste, por cuanto no me rehusaste tu hijo, yo te voy a bendecir, vas a ser padre. Y le da una profecía y le da una palabra y le da una cantidad de promesas extraordinarias para la vida de Abraham que todas, absolutamente todas se cumplieron. El Señor habló con Abraham. El Señor respondió a Abraham. El Señor protegió a Abraham. El Señor bendijo a Abraham. El Señor proveyó para el sacrificio de Abraham. Pero con una sola razón, por una sola razón, Abraham estaba en el monte correcto. Asegúrate de estar en el monte correcto. Asegúrate de acercarte a Dios con la motivación correcta. Asegúrate de tener tu corazón limpio. Bájate tal vez del monte del orgullo. Bájate del monte de la arrogancia. Bájate del monte del resentimiento. Bájate del monte de la ofensa. Bájate del monte del me hicieron, me dañaron, me afectaron, me abandonaron. Bájate de ese monte. Bájate de ese monte y ve al monte correcto, al monte del Señor. Porque allí el Señor se va a manifestar. Allí el Señor te va a contestar. Allí el Señor va a hablar cara a cara contigo. Allí el Señor te va a dar respuestas y allí el Señor va a decir cuál es el siguiente paso que tiene para tu vida. Asegúrate de estar en el monte correcto y vas a escuchar de seguro la voz de Dios y Jehová Jireh se va a manifestar en tu vida. Si tú, amigo, nos ves por primera vez y tal vez no sabes de lo que hablamos, te estamos hablando de una de las características de nuestro Dios grande y extraordinario, el Dios vivo, el Dios santo, no el Dios de religión, un Dios extraordinario y bueno, Jehová Jireh. Y Él quiere manifestarse en tu vida. Dale la oportunidad, acepta a Jesús como Señor y Salvador y tu vida va a cambiar. ¿Cómo lo haces? Por medio de esta sencilla y corta oración. Hazla y ya volvemos con todos, contigo también. En esta tarde queremos hacerte una invitación, que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Allí donde estás, te pedimos que inclines tu rostro y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día vengo ante ti reconociendo que tú moriste,
en una cruz por mis pecados. Sé que resucitaste para darme vida y vida en abundancia. En este día, públicamente, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón para que entres en él y derrame de tu Espíritu Santo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, donde no se borrará jamás. Te aseguro que en esta tarde hay fiesta en los cielos por esa oración que acabaste de hacer. Bienvenido a la familia de Dios. Bendiciones. Es una oración muy sencilla, pero una oración también poderosa. Ahora eres parte de la familia de Dios y junto con todos los que amamos al Señor y le hemos dicho a Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, entonces nos aseguramos de estar en el monte correcto, nos aseguramos de estar con la motivación correcta. ¿Por qué? Porque solo ahí Jehová Jireh se va a dar a conocer. Solo ahí Jehová Jireh se va a manifestar y solo allí Jehová Jireh se va a hacer real para nuestras vidas. Jehová proveerá. El Señor está listo para proveer todo lo que tú necesitas. Asegúrate de estar en el lugar correcto, en el monte correcto, en el sitio correcto, a la hora correcta. Un abrazo, les bendecimos. Nos vemos pronto. Chao, chao.